que son claves. Esas tres condiciones, decíamos que pasábamos de una ética de la productividad a una estética del consumo y de allí a unas estéticas de la representación, que son las fórmulas desde las cuales le otorgamos como sujetos sociales existencia a una cosa extraña que llamamos los otros, así en plural. Sí, el otro solamente existe para nosotros y como existe para nosotros tenemos la posibilidad de exigirle, de demandarle o de otorgarle en la medida que cumpla unas condiciones particulares que cada vez más están determinadas, esas características, por las representaciones. Y representación aquí no tiene nada que ver con ese ideal maravilloso que nos planteaba la tradición de poderes de Montesquieu, sino que nos está hablando es de la forma de mostrarnos, de exhibirnos, de asistir a las redes sociales, a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio y a todo ese tipo de eh, herramientas tecnológicas que hoy hacen posible encontrarnos. Hoy, para poder darle piso real a los debates que tendremos aquí que dar en términos de los desafíos, de los retos, de las posibilidades de la ética y del derecho, del bioderecho, esos asuntos que comprometen los cambios climáticos, el aborto, la eutanasia, los derechos de las minorías, que tienen que ver necesariamente con ese asunto ético, tendremos que irnos a hacer un recorrido anterior. Este asunto de dónde sale esta necesidad rara de vincular una cosa extraña como la ética, el ethos, con el derecho. Quiero decir, hay una tentación de pensar que el mundo es nuevo, que el mundo se inventó con el Internet o algo así, y se nos olvida que venimos de cientos de años en los que se ha venido acumulando una cantidad de experiencias, de saberes y de reflexiones que nos determinan hoy. Este asunto de la ética, tanto como, como el derecho, esto que hoy se ha dado en llamar bioderecho, no es nuevo, no tiene 100 años, no tiene 50 años, no tiene 200 años, no, es muy antiguo. De hecho, cuando ustedes hacen un rastreo en la historia, digamos que en esta tradición judeocristiana en la que nos movemos, o en la que se mueve Occidente, ustedes encuentran mandatos, mandatos, normas, ¿cómo se llama eso? Decálogos, leyes, que se supone iban en dos direcciones, ¿cierto? Una, pretendían ordenar la sociedad, es decir, el papel del derecho. Y dos, reglamentar lo que era bueno, adecuado o correcto. Ay, entonces quizás el primer mandato del que se tiene, la primera norma, la primera ley de la que se tiene noticia en Occidente, ojo, estoy hablando estrictamente de Occidente, ya veremos en Oriente cómo pasa eso, pero en Occidente es, de esa manzana no va a tragar, ese es lo primero. Y mire que era una norma explícita, tal, vea, de este fruto no va a comer. Y se suponía que con eso se ordenaba esa pequeña sociedad, esa comunidad en ese caso, pero además se establecía que era lo adecuado y lo inadecuado. Entonces, digamos que hay un asunto ético, pero también jurídico allí. Posteriormente uno va a encontrar muchas otras, pero digamos, me va a tener un momento en eso que se conoce como el decálogo, los 10 mandamientos. Eso son reglas de comportamiento. Para el que no las ha leído nunca y las lee de primera vez, pensará que eso es religioso. De hecho, el cine contribuyó mucho a hacernos creer eso, que eran los mandamientos de la ley de Dios y que esos mandamientos no son religiosos. De hecho, si usted los revisa uno a uno, se va a dar cuenta que solamente hay un mandamiento que es religioso, el resto todos son sociales. Entonces, no robar, no matar, no meterse con la mujer del otro, no fornicar, santificar las fiestas, honrar, todos son mandamientos de ordenamiento social. Y en ese decálogo, lo que hay es
una fórmula para que la sociedad funcione de manera adecuada. Eso tiene unas formas maravillosas de leerlo, de leerse en términos éticos. Digamos que todos esos mandamientos se podrían sintetizar en uno solo. Son 10, se supone. Con uno solo bastaba. Con uno solo que se hubiera escrito, se habrían ahorrado mucha piedra y mucho cincel. Le había pesado mucho menos a Moisés bajar con esa piedra por allá de la montaña. Un solo mandamiento era necesario. ¿Cuál sería ese mandamiento? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Uno que lo sintetiza a todos. Profe, yo creo que el mandamiento que más recoge, digamos que la armonía es amar al otro, amar al prójimo como a sí mismo. Ah, pero ese no hace parte de ese combo. Ese se lo inventó después Jesús como una manera Honrar a de madre y recoger padre, cosas. profe, no. ¿Cómo? Honrar a madre y padre. Hombre, no, porque no sabemos ni qué es mamá ni qué es papá. Y los que no tengan mamá ni papá, huérfanos, por ejemplo, las viudas, complicado. No, hay un mandamiento que lo recoge. No cometerás actos impuros. ¿Cómo, Juliana? No cometerás actos impuros. ¿Qué será un acto impuro? No, No, hay un mandamiento que... ¿Cómo? O puede ser también el no decir falsas mentiras. Hay no jurar en vano. No hará falso testimonio ni mentiras. Oiga, ustedes son muy malos lectores. Son pésimos lectores. Si uno los lee todos, sabe que el que los resume a todos es uno que dice, no robarás. Porque cuando usted mata, ¿qué está haciendo? Quitándole la vida al otro. Quitar la vida, robar. Cuando usted miente, ¿qué está haciendo? Robándole la verdad al otro. Cuando usted no honra a padre y madre, ¿qué está haciendo? Le está robando su lugar, le está quitando su respetabilidad. Vea, pues. Cuando usted se mete con la mujer de otro, ¿qué está haciendo? Robándole la mujer al otro. Con un solo mandamiento. Un asunto de lectura. Con un solo mandamiento. Bastaba, oiga, no sí. No robe de ninguna manera. Ni en lo simbólico, ni en lo político, ni en lo económico. Pero hay una cosa más complicada todavía con esos mandamientos, y mucho más cuando yo hago la lectura desde este único mandamiento que los engloba a todos. Y es que tradicionalmente se ha pensado que un asunto como el capitalismo, el modelo económico capitalista, empieza a funcionar realmente a partir de la revolución industrial y que se va a consolidar como modelo teórico a partir del Capital de don Carlos Marx. Y sin embargo, el que lee los mandamientos se encuentra con ese mandamiento, no robarás. Y uno dice, un momentico, ¿cómo es posible robar? Ah, porque el otro tiene propiedad privada. Es decir, que el que funda todo ese modelo capitalista en el cual la propiedad privada es el elemento fundante del ordenamiento social, es ese mandamiento. No es posible robar si no hay propiedad privada. Y eso es un asunto pues, que habría que empezar a pensar. Pues, estas cosas no se las dicen nunca en el catecismo. No se lo dice la señorita Leonor nunca en el colegio. Pero digamos que es la lectura juiciosa que uno tiene que hacer, o que uno tendría que hacer de los textos. Doña Rita, profesor, doña Rita. En el caso mío era la señorita Leonor. La señorita Leonor nunca nos decía estas cosas. Pero si uno se pone a leer con juicio, efectivamente, ¿por qué la norma decía no robar? Pues porque hay propiedad privada. Es decir, que ya hay en ese decálogo, ya hay una defensa desde lo jurídico, porque el incumplimiento de ese decálogo compromete castigos, sanciones. Entonces ahí ya tendríamos un primer texto que me da lineamientos jurídicos y también lineamientos éticos. Esa vinculación ético-jurídica aparece allí. Digamos que sería un segundo momento. Digamos que uno podría seguir haciendo el rastreo en términos judeocristianos, y utilizo este asunto de lo judeocristiano por un asunto de temporalidades. Pero cuando uno va, por ejemplo, a Grecia, a la Grecia clásica, se encuentra ya reflexiones que son racionales. Uno se va a encontrar, por ejemplo, un ejercicio maravilloso que nos va a presentar Aristóteles en un libro de ética que él escribe para su hijo Nicómaco, en la Ética para Nicómaco.
Y entonces ahí nos presenta una cantidad de principios, una cantidad de asuntos por debatir o para debatir, en un lenguaje muy, muy sereno, muy tranquilo, como para un niño, en el que se plantean unos principios éticos. Pero antes de meternos con Aristóteles, que me parece que es importantísimo, para entenderlo hoy, ojo, porque es que Aristóteles hoy habría que entenderlo. Esto no es Pablo Coelho, esto es pensándolo en términos filosóficos, porque es lo que nos define como sujetos éticos o como simplemente entes. También la palabra viene de Aristóteles. Pero antes de Aristóteles había que pensar un poco, bueno, ¿y qué pasaba en ese Olimpo? ¿Cómo en el Olimpo podía definirse si los actos eran acordes o no con los mandatos de las divinidades, si las propias divinidades eran representaciones de lo humano? Entonces uno encuentra que Zeus, que Afrodita, que cada uno de estos dioses, este dios principal que ha matado a su padre, que a su vez había matado al abuelo, ¿cómo puede dictar normas éticas si él mismo ha asesinado a su padre? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo definir allí una sociedad? Y sin embargo son esos griegos que se consolidan como un pueblo reflexivo, que desarrollan un invento maravilloso que llamamos filosofía, eh, los que sin tener unas bases claras de ordenamiento social logran desarrollar la ética y la filosofía. ¿Cómo podríamos hacerlo? Si entre los mismos dioses, los grandes modelos, son egoístas, son celosos, son asesinos, son tramposos, todos los vicios estaban contenidos en cada una de esas figuras míticas. Si la forma de organización del Olimpo se parece mucho hoy a un aula de clase, ¿cierto? Digamos que el aula de clase hoy es una representación maravillosa del Olimpo, ¿cierto? En el Olimpo los distintos dioses que tenían distintas potestades y distintas posibilidades no servían para nada. El único dios que tenía un oficio, que servía para algo, que producía algo, nadie lo quería, Hefestos, ¿cierto? Hefestos, es más, es tan desquerido, tan mal querido, que es el que se va a tomar como representación después en el judeocristianismo para crear la figura del diablo. Hefestos es el que se mantiene al lado del horno creando cosas, desarrollando cosas, maneja las herramientas, maneja muy bien el fuego, es el que le hace el tridente al dios del mar, pero también le hace el rayo a Zeus, pero también le hace el carruaje al dios Hermes, al dios Mercurio, y es el que le hace las botas, y es el que hace todo. Y nadie lo quiere porque, como está trabajando, todo el tiempo está sudado, todo el tiempo está sucio, mal presentado. ¿Qué es lo que pasa en un salón de clase también? El que hace la tarea, el que trabaja, ese es el sapo, ese es el nerd, ¿cierto? En los salones de clase uno quiere más al que echa chistes, al que se ríe, al que baila, al que invita a la cerveza, que al que está haciendo la tarea juicioso, ¿cierto? Ese man sí es lambón. Entonces, el que siempre levanta la mano y aporta, ese man sí es sapo. Entonces, miren que lo que hay es una representación de esa sociedad griega mítica en el salón de clase. Eso no tiene cuándo resolverse si no somos capaces de empezar a convalidar las prácticas cotidianas en su valor real. ¿Cierto? Si lo que pensamos todo el tiempo es, ya lo vamos a ver enseguida, en pasarla bueno. Entonces los griegos no tienen un modelo real para organizarse como sociedad y tienen que crearlo como seres humanos. Pues no tienen un modelo idílico, ¿cierto? Como en otras religiones que nos muestran una especie de paraíso en donde todo funciona en paz, en tranquilidad, en armonía. No, los griegos viven en medio de un caos tremendo, le están llegando enemigos por todos lados, son comerciantes. Y en medio de todo eso se inventan una cosa rara que llaman filosofía. Y a partir de la filosofía desarrollan la ética. La ética, comportamiento. Bueno, vamos a establecer una especie de constitución que nos permita funcionar como sociedad. Por eso es tan bello cuando ustedes leen los orígenes del Estado. Por ejemplo, Bobbio tiene un texto muy, muy bonito sobre esto, en el que nos cuenta cómo esos modelos platónicos
platónicos de organización social surgen es de la reflexión de los otros modelos, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a pensar que la democracia era un buen modelo de gobierno, tan bueno que 18 siglos después se va a imponer? ¿A quién se le ocurre eso? Que la democracia, ¿de qué cabeza sale eso? Que la democracia puede funcionar. De hecho, el fracaso de la democracia hoy precisamente da cuenta de la ausencia de una reflexión seria sobre esos asuntos que los griegos nos comprometían. Claro, a Platón dice, hombre, no podemos ser monárquicos porque los hombres se corrompen, no podemos ser aristocráticos porque los grupos se corrompen, no podemos ser democráticos porque las juventudes, las multitudes no piensan, y los modelos contrarios son terribles. Hombre, seamos democráticos, gobernémonos por honores. Después vamos a dar cuenta que eso aquí, por ejemplo, no funciona, ese gobierno por honores no funciona, que es lo que aquí conocemos como trabajo por competencias. Como usted es el más calificado, entonces usted es el que podría realizar esta tarea. Eso no funciona porque aquí está corrompido el sistema hasta donde más. Pero igual que los griegos se hacen la pregunta, y es bien interesante, porque Platón dice, hombre, ¿cómo tendríamos que comportarnos? ¿Cuál es el valor principal que debe asumir como referente una sociedad para funcionar? Y Platón la responde, la justicia. La justicia. Si todos en la sociedad funcionamos en pos de la justicia, en búsqueda de la justicia, en torno a la justicia, alrededor de la justicia, la sociedad funciona muy bien. Pero todos tendremos que funcionar como la justicia, a partir de la justicia. Oiga, don Platón, ¿y qué es justicia? Y él sale con una bobada de esas clásicas. Justicia es darle a quien lo que corresponda. Hay gente que todavía repite eso, y sobre todo estudiantes de derecho. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Nada, eso es una bobada. Eso es un absurdo, porque eso significa que al esclavo que se le puede dar, ¿qué le corresponde al esclavo? Cohete, látigo. ¿Y qué le corresponde al niño? Nada, evadirlo, obviarlo. ¿Y qué le corresponde a la mujer? Nada. ¿Y qué le corresponde al que no tiene propiedad? Nada. Entonces lo que él nos está planteando es una sociedad estática que no tiene movilidad, que no admite transiciones, y en ese sentido el modelo ético que podríamos construir por la vía de Platón se nos cae, porque el valor que él enarbola como garante de la sociedad, del orden social, del ordenamiento social, que también compromete lo profesional, aunque a los griegos no les interesaban pero para nada los abogados, a ellos les interesaban los filósofos y los militares, era la justicia. No funciona. Aristóteles va a venir y va a decir, no, hombre, mi maestro estaba equivocado. El modelo es bien interesante, dice Aristóteles, y lo repite con unas valoraciones diferentes, pero dice, el valor que debe guiar a la sociedad para que funcione no es la justicia, sino es el bienestar. Si todos en la sociedad, si todos en el grupo, en la ciudad, en la polis, buscamos el bienestar, entonces tendremos sociedades armónicas, progresistas, maravillosas, en las que todos podamos desarrollar habilidades, pero tendríamos que entender que es el bienestar también, ¿sí? Y el bienestar es lo que nos va a permitir entender, ustedes seguramente lo entendieron muy bien en su clase de historia de las ideas políticas, es lo que nos permite crear por primera vez en la historia la clase media, ¿cierto? Porque Aristóteles lo plantea en términos del justo medio, ¿cierto? No hay que aspirar a estar en lo más alto de la pirámide ni en lo más bajo, sino en la mitad, porque estando en la mitad todos podremos comportarnos de una manera que nos pueda ayudar a moldear nuestras fortalezas. Ustedes lo pueden entender de manera muy práctica cuando hacen un ejercicio de lectura comparativa entre Hannah Arendt, que es la política, y Carl Smith en el concepto de lo político. Cuando ustedes leen esos dos libros, se encuentran con que Hannah Arendt lee a Platón. A ella le priva ese asunto de conversar y de que la sociedad todo lo resuelva hablando y que todo lo resolvamos conversando y que establezcamos normas comportamentales que todos respetemos. A ella le priva ese tipo de sociedad. Carl Smith, por su parte, a pesar de que son contemporáneos, Carl Smith dice, no, el modelo que nos va a servir aquí es el modelo aristotélico.
Y en el modelo aristotélico, el comportamiento social está determinado es por el conflicto. En la medida en que usted asuma que vive en una sociedad en conflicto, hay una lectura totalmente distinta de lo que Hobbes nos va a plantear, de que el hombre es lobo para el hombre, y usted va a entender que el conflicto es lo único que le posibilita a usted ser un mejor ser humano, ser un mejor ciudadano, el conflicto, desde Carl Smith. ¿Y eso cómo funciona? Es que si Rafael cree que es de la clase media, ¿cierto? Clase media no se refiere a ese esperpento que dice la legislación colombiana, no, clase media es esa condición social en la que cada individuo tiene capacidad real de endeudamiento sin afectar su bienestar cotidiano, pero debe tener capacidad de endeudamiento sin dejar de comer. Es decir, que usted puede ahorrar sin dejar de comer, sin tener que dejar de vestirse bien, de pagar los servicios. Ahí hay clase media. Si usted no tiene capacidad de ahorro y por tanto de endeudamiento, ahí no hay clase media. En un país que no haya eso, no hay clase media. Esa es la clave por la cual los países nórdicos crecieron tanto, porque fortalecieron la clase media y todo el mundo se podía endeudar. Les explico para que no se pierdan. Y es que esto es clave para que nos entendamos. Si Rafael fuera de la clase media y en medio de su ímpetu adolescente dice, hombre, me voy a comprar una bicicleta, y va y se compra la bicicleta que a Rafael le gustó. Y se la compra, fue, pidió un crédito y le dieron su crédito sin problemas, sin pedirle fiadores ni nada, porque es de la clase media. Tiene un contrato a término indefinido, con buen salario, tiene una casa en la que vive sin necesidad de pasar hambre. Fue y se compró una bicicleta. Y resulta que Rafael vive justo enfrente de Magdalena. Enfrente, justo enfrente. Entonces Magdalena se asoma por la ventana y ve a Rafael molestando con la campanita de su bicicleta. Clink, 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 clink. Chicanero él con la bicicleta. Magdalena, que también es de la clase media, dice, a mí Rafael no se me va a pasar por encima, espérese y verá. Y Magdalena va y se compra una moto. Pide un crédito y compra una moto, ¿cierto? Entonces Rafael ve y esta compró moto. ¿Cómo así? No va a ser más que yo. Pero Rafael va y se compra un Renault 4. ¿Cierto? Y Magdalena que ve eso, ¿cómo? Renault 4, espérese y verá, y va y se compra un Mazdita. Y Rafael va y se compra un carro más fino. Y Magdalena una camioneta más grande. Y cuando Rafael la ve, va a comprar un helicóptero. Y en esa competencia, como se están viendo como enemigos todo el tiempo, ojo, no significa que estén peleando, no significa que tengan mala relación, significa que todo el tiempo están compitiendo por ser mejores. Eso es el conflicto. Entonces, en esas relaciones de clase media, los dos ganaron, pero además ganó el vendedor de bicicletas y el vendedor de motos y el vendedor de carros y el vendedor de helicópteros y el vendedor de gasolina y el vendedor de llantas y el vendedor de repuestos. Ganó todo el mundo. ¿Por qué? Porque Rafael y el que lava los carros. Gana todo el mundo. Y el constructor que le tocó hacer parqueadero, y el ingeniero que le tocó planear todo eso, y el arquitecto que le tocó rediseñar cosas, y gana el de tránsito que le pone la multa. Gana todo el mundo. Pero si nos ponemos a conversar, mira, Rafael, qué linda tu bicicleta, yo algún día voy a ahorrar, y no progresa ninguno de los dos. Esa es la lectura que nos va a presentar Smith del conflicto, una lectura pacífica. Claro, si usted todo el tiempo está viendo que su enemigo, que su vecino es su enemigo, usted todos los días está procurando que su casa esté mejor, pero que tenga buenas paredes, que tenga buena pintura, que tenga cámaras, que tenga vigilancia, que esté mejor cada día. Pero cuando usted sabe que su vecino es su parcero, que su vecino es su amigo, hombre, ¿yo para qué voy a ponerle puerta a esto si mi vecino me cuida? Y al cabo del tiempo termina viviendo en un rastrojo porque su vecino se supone que lo tiene que cuidar. Digamos que esa es la lógica, pero digamos que allí se generan valores totalmente diferenciados. Entonces Aristóteles nos va a decir, ojo, el asunto es de bienestar, cada uno debe procurar el bienestar. Luego va a venir un señor que se llama Polibio, ¿cierto? Y Polibio dice, no, hombre, qué cuento de justicia, qué cuento de bienestar, lo que hay que procurar es que haya estabilidad.
durabilidad en el tiempo, es decir, que las sociedades y las familias y los individuos tengan o desarrollen las condiciones para permanecer en el tiempo. Entonces, cada uno de ustedes hace lo necesario para que su familia, para que sus hijos, para que su casa permanezca en el tiempo, para que no se la quiten, para que no se la expropien, ¿cierto? Pero también para no explotar, ¿cierto? Entonces, no se trata ni de expropiar al que tiene, ni de explotar al que no tiene. Y mire que eso me va dando un marco ético totalmente distinto. Eso de los griegos eran unas maravillas. Sin abogados, ellos no tienen abogados. Luego van a venir los romanos y los romanos que sí son amantes totales del derecho, ellos sí tienen abogados por todos lados. Y ellos ven un momentico. El asunto es garantizar, la sociedad solamente puede funcionar, puede progresar, puede mejorar en la medida en que el Estado garantice la propiedad privada. Entonces usted lo que tiene que garantizar es la propiedad privada. Un poco ese embeleco, ese enteleco lo encontramos en la Constitución Política del 91, de 1991. Ya lo veremos con más detenimiento, pero allí se supone que la propiedad privada es una cosa intocable, bla, bla, bla. Una pendejada. Vamos a ver que eso no tiene sentido, no tiene lógica, que quienes quienes fueron los constituyentes nunca asistieron a una clase de ética y bioderecho y nunca estudiaron sociología jurídica y por lo tanto dijeron tantas bobadas como están escritas allí y no les da pena todavía hoy. ¿Qué pasa entonces con los romanos? A ellos les interesa defender la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el sistema social, político, económico y cultural de ellos está fundado en lo que podríamos llamar el fortalecimiento del imperio. Para eso es importante la propiedad privada. Si usted no es capaz de entender que ese acueducto es mío y que como es mío, yo veré si le doy agua o no. Si usted no es capaz de entender que ese ejército es mío y que yo veré si le doy seguridad o no, o si con ese ejército le paso por encima, no puede entender los valores de la sociedad romana. Pero volvamos un momento a los griegos porque aquí hay dos asuntos que nos interesan para que todo esto quede bien fundamentado. Los griegos no desarrollaron una sola teoría en relación con los valores sociales. No, ellos entendieron muchas. Entonces uno podía entender que ellos explicaban el origen del mundo y la organización social, por ejemplo, a través de la escuela estoica. La escuela estoica a mí me parece muy bella, muy necesaria además. No me gusta como elección propia, pero me parece muy bella, porque en la escuela estoica se pretende organizar la sociedad, los valores sociales están determinados por una condición de reconocimiento de la humanidad, ¿cierto? De lo humano. Somos humanos y somos humanos en tanto seres, en tanto sujetos racionales. En ese sentido, los estoicos plantean una cosa importantísima y es que lo que me hace a mí mejor ciudadano es utilizar la razón para procurar mi bienestar y el bienestar del otro. Es decir, para los estoicos siempre vivimos en comunidad. El principio básico de ellos, me parece maravilloso, es aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Eso es una cosa muy interesante. Vamos a intentar resolverla de manera muy esquemática aquí. Aceptar el sufrimiento como parte de la vida. ¿Qué significa eso en la vida real? Hombre, pues que un estoico, usted lo coge del brazo y empieza a doblarle el brazo, a doblárselo, a doblárselo, a doblárselo. Hombre, me vas a partir el brazo. Ve, me vas a partir el brazo, hombre. Cuando eso ya traquea, ve, me partiste el brazo. Una actitud estoica, acepta el sufrimiento como parte integral de la existencia. ¿Qué significa eso en la vida real? Que si muere alguien, para el estoico es muy importante aceptar ese dolor que causa esa pérdida. Llorarlo, sufrirlo, emborracharse, lo que voy a saber. Cada uno tiene sus formas de elaborar el duelo. Entonces, para el estoico, por ejemplo, es importante una conducta que ustedes la van a identificar con algo de la contemporaneidad, coger a ese muerto, cuidar el cadáver y enterrarlo, irlo a visitar cada domingo, cada lunes, llevarle flores, contarle cosas, rendirle culto al muerto.
esa conducta que ustedes ven en algunos cementerios, ¿cierto? La gente va y les lleva música, y les lleva flores, y les derrama trago y cosas así. Y esa es una conducta estoica, porque usted está aceptando el dolor como parte integral de la vida. Entonces, esos son los mismos que después, cuando los deja la novia o el novio, van y llevan serenatas y se ponen canzones mandando mensajes, y mandan flores, y mandan saludes con los amigos, y van y ruegan, y cuando se emborrachan llaman. Esos son estoicos. Es decir, ellos viven con el dolor y hacen lo posible por alentar ese dolor, en tanto que el dolor purifica, el dolor como ser humano me vuelve mejor ser humano. Una conducta que después el cristianismo va a asumir como propia. Por eso para el cristiano el camino del cielo está lleno de piedras y de espinas. Por eso para el cristiano es necesario sufrir, sufrir, sufrir y sufrir, porque después de muerto va a llegar al paraíso y va a pasarla muy bueno. Todo eso son conductas estoicas. Uno tiene la tentación hoy, en pleno 2021, de creer que esa vaina no funciona así ya, no, todo lo contrario, hoy funciona más que nunca. No sé si, a ver, miramos aquí Victoria Alejandra, por ejemplo, Magdalena. Yo de esto soy muy Juliana. A Juliana sí es la clave para esto por la foto que tiene ahí. Ustedes van al gimnasio. Sí. Yo no. Eso, Magdalena y Juliana dicen que sí. Bueno, las que van al gimnasio son estoicas. Esos van allá. ¿A qué van al gimnasio? A sufrir. No Ya creo que el yo cuerpo que les no. dice que no más, no más, no más. 5 más, 4 más, 3 más, 2 más. Eso, ahora con la otra mano, sufriendo. Y se supone que ese sufrimiento es para un bien mayor. Ah, no, es que después de 3 meses de gimnasio puedo ir a la piscina o a la playa o puedo ponerme este vestido. Ahí hay una conducta totalmente estoica. El policía, el militar, el deportista, tiene que ser estoico. Puedo más, una vuelta más, 1 kilo más, yo puedo más, 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 más. Porque si no se comporta de manera estoica, no puede competir. La competencia tiene que ver con el estoicismo. Algunos de ustedes en lo académico son estoicos. Ay, no, es que me toca trasnochar, Profe, me toca leer más, me toca hablar. Eso es estoico. Victoria. y la adrenalina también, no, pues la adrenalina también tiene que ver con eso, con lo estoico. La adrenalina como proceso físico-químico, como esa representación social. Digamos que en la representación social la adrenalina es simplemente atreverse a sufrir. Yo soy capaz de tirarme de esta montaña, soy capaz de ver esta película que me espanta. Si a eso se refiere adrenalina, por supuesto, eso es estoico. Y yo acepto el sufrimiento porque el sufrimiento a largo plazo me va a causar reconocimiento, aplausos, éxitos. Quienes de ustedes, por ejemplo, vivieron en el colegio de esa manera, ¿cierto? Ay, que tengo que estudiar, trasnochar, presentar exámenes, hacer una exposición. Bla. ¿Y todo eso para qué? Para graduarse un día, para ganarse una medallita o un aplauso o un 5. Eso es estoico. ¿Eso garantiza la felicidad? Yo no lo sé. Cada doctrina tiene fórmulas distintas. Pero digamos que esa era una de las búsquedas que hacían los griegos a través del estoicismo. ¿Cierto? Entonces tenía que sufrir y en el sufrimiento encontraba regocijo. Hoy hay mucha gente que, por ejemplo, no come, que ahorra, que guarda, que para ver si se compra una moto, un carro, o va de vacaciones. Y está sufriendo mucho tiempo para lograr un fin mayor o que considera mayor. Ahí hay un asunto estoico. Pero no, yo voy, le ruego, le suplico, le imploro, le doy, le regalo y ella después me acepta. Ahí hay un asunto estoico. Pero los griegos no eran totalizantes, ellos admitían muchas variables. Y asimismo entonces había otra fórmula de entenderse con el mundo que tenía que ver con el epicureísmo. Y esos son los que se dedican a pensar en el placer, en los hedonistas que se dedican a pensar el placer como una forma de vida. Entonces hay que buscar, no es el dolor lo que me justifica en la vida, decían los hedonistas, no, lo que me justifica en la vida es la felicidad,
es la búsqueda del placer, pero no un placer a cualquier costo, pues no. De hecho, los hedonistas establecieron unas reglas del placer, ¿cierto? Entonces, regla número 1 del placer. Si un placer a largo plazo me representa un dolor de cabeza, eso no es placer, eso es un problema aplazado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el estoico? Vive en pos de los ideales estoicos. ¿Qué es lo que hace el hedonista? Vive en pos de unos ideales de placer, de satisfacción, de felicidad. ¿Cierto? Entonces, volvamos a los mismos ejemplos que utilizamos con los estoicos en relación con los hedonistas. Para el hedonista, por ejemplo, murió alguien, la mamá, la tía, el perro, la mascota, y lo quería muchísimo. Hombre, se murió. Qué dolor tan bravo, hombre, me duele tremendamente la pérdida. Y seguramente 2 días estará que no puede comer, de ese nudo en la garganta, esa angustia, ese llanto. Pero al tercer día se dice un momentico, la vida sigue. La vida sigue, pues yo no me voy a esclavizar del dolor cada 8 días en un cementerio, ¿cierto? Visitando, no, ya se acabó, ya se murió, ¿qué le vamos a hacer? Ya no voy a sufrir más, ¿cierto? Si yo voy a pasar por esta calle y en esta calle sé que me van a tirar agua, me va a salir un perro a morderme, yo no me voy por ahí. El estoico sí se va por ahí, ay, si me muerden, entonces habré purificado mi pierna con el mordisco del perro, o el perro termina por hacerse amigo mío. El hedonista no, yo si por allá lastiman a la gente, yo por allá no me meto. Entonces, para el hedonista, por ejemplo, ese asunto que planteaba Victoria hace un momento de la adrenalina, no tiene sentido. Uy, ¿yo para qué me voy a tirar por la montaña rusa? ¿Yo para qué me voy a montar en ese bungee jumping? Esa vaina, ¿qué placer me va a dar a mí? ¿Cierto? El muchacho que se va para una fiesta y allá conoce a una joven que le atrae, que le gusta, y él ve el papayazo de yacer con ella, de establecer una relación de intercambio de fluidos con afectos mentirosos, y dicen, bueno, no voy a desaprovechar este papayazo, va y se acuesta con ella por placer. Para los estoicos, para los hedonistas, eso no es placer, eso es un problema aplazado. Porque para el hedonista es claro, esa muchachita dentro de 3 meses le va a ir a pedir papañales. Entonces, no, el hedonista no va y se acuesta con ella porque sí, ni va y se emborracha, porque esa vaina le va a dar guayabo. Entonces, el hedonista lo que intenta es vivir una vida armónica, tranquila, serena, desarrollando sus posibilidades, pero ojo, evitando, no eliminando, evitando el sufrimiento. Acepto el sufrimiento en tanto parte de la vida, pero eso no es lo que me determina. Y miren que allí se consolida una sociedad totalmente distinta. Piensen un poco en términos contemporáneos, en términos de hoy, ¿qué tipo de sociedad es la colombiana entonces? No, es que si yo me meto por allí me cobran peaje de 20.000. No, hombre, no, sí, es que el peaje, ¿sí? Muchas gracias por el peaje, no, qué bueno peaje, no, hay que ahorrar para el peaje. Eso es hedonista. Eso es totalmente, perdón, eso es estoico. Un hedonista no va a pasar por el hombre, ¿yo para qué voy a pasar por allá? ¿Yo para qué voy a votar por quienes no me están satisfaciendo los deseos sociales, las necesidades básicas? Y entonces miren que allí sí hay un asunto ético que todavía hoy nos sigue determinando. Simplemente tenemos 2 escuelas allí, ahora hay muchas otras. Hay escuelas, por ejemplo, que buscan la abstinencia total de los deseos, la eliminación del sufrimiento por vía de la abstinencia, ¿no? ¿Cierto? No me, no me inquieta el sufrimiento ni la felicidad en tanto que yo intento evitar cualquier cosa que me genere sobresaltos. Hoy mismo ustedes lo encuentran reflejado esto en algunos programas, hay canales de Discovery, de History, estas poco de mentiras gringas, que nos muestran ejemplos de gente que vive por allá perdida en Alaska, por allá, en el último rincón del mundo, en una montaña por allá, solos, abandonados del mundo. Pero lo que tomaron como opción, y esto es muy bello, vamos a ver que después lo vamos a encontrar, por ejemplo, con Thoreau. Thoreau logra encontrar un punto de equilibrio maravilloso. Yo estoy entre la sociedad, pero puedo vivir de manera armónica, sin necesidad de acogerme o de sustentar los vicios. Ah, que por eso se va para la cárcel, sí.
pero también en la cárcel es capaz de escribir uno de los libros más maravillosos del mundo, que es el que funda la teoría de la no violencia, ¿cierto? Yo no tengo por qué permitirle al Estado que con mis impuestos pague una guerra que yo considero injusta. Por lo tanto, no pago impuestos. Si no paga impuestos, lo llevo a la cárcel, lléveme a la cárcel, pero yo no voy a pagar esa guerra. Un deportista en la década del 60, 50, 60, Mohamed Ali, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con esa invasión de los Estados Unidos a Vietnam. Ah, no, pero usted es ciudadano norteamericano, le toca ir a la guerra, hombre, no voy. Si no va, lo metemos a la cárcel, métame a la cárcel, pero yo no tengo por qué, siendo negro, ir a matar amarillos a un país rojo por quitarle la tierra para que se queden con ella unos desconocidos. Yo no voy y no prefirió ir a la cárcel que ir a la guerra. Entonces hay un asunto que después lo veremos con más detenimiento, que es la objeción de conciencia también como una posibilidad ética, que no se va ni al extremo del estoico, ni al extremo del hedonista, ni tampoco a ese otro cuarto extremo del que se abstiene de cualquier tipo de actividad en procura de mantenerse casi como una especie de piedra, de roca, de parte, de confundirse con el paisaje, en unas doctrinas orientalistas que seguramente en otro momento vamos a explorar. Entonces vemos que hay unas transiciones bien interesantes en el intento por reglamentar las formas de comportamiento ético, los etos sociales, en los diferentes momentos del tiempo. Luego, cuando se consolida ya el cristianismo como doctrina, ahí ya perdimos todo, porque ahí desaparece cualquier otra forma de interpretación comportamental, de interpretación social, que difiera del cristianismo, del modelo cristiano. Entonces, todo ese periodo que va desde el siglo V, después de la era cristiana, hasta el siglo XV, va a estar dominado por una mentalidad absolutamente cristiana. ¿Cierto? Y entonces allí desaparecen los muchos dioses, las muchas verdades, las muchas posibilidades para unificarlas todas en un solo discurso que en un primer momento Agustín de Hipona va a intentar organizar, lo encuentran de una manera muy bella en las confesiones, en el libro de confesiones, sobre todo en la cuarta confesión empieza a definir muy bien los órdenes sociales. Y posteriormente Tomás de Aquino le va a dar todo el marco epistemológico al cristianismo para convertirlo ya no en una iglesia, ¿cierto? Ya no en una práctica empírica, sino en una iglesia consolidada, en una religión totalmente acabada en términos institucionales. Eso lo va a hacer Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino lo va a poder hacer, ¿por qué? Porque Tomás de Aquino logró viajar a Oriente, y en Oriente se encontró con una cosa que estaba perdida hacía más de 12, 13 siglos, los libros de Aristóteles, ¿cierto? Los libros de Aristóteles, ustedes se dan cuenta que desaparecen una vez que los romanos se toman Grecia. Solamente se salvan los de Platón. Los de Aristóteles fueron escondidos, y para esconderlos fueron llevados al mundo árabe, y en el mundo árabe los escondieron, y cuando va Tomás de Aquino y los redescubre, los utiliza para darle el fundamento epistemológico al cristianismo. Y entonces ya allí las normas son otras, las formas son otras, porque Tomás de Aquino sí empieza a entender que ese cristianismo puede servirnos para ordenar sociedades en tanto que asumamos la humanidad del Cristo. Solamente allí, si entendemos la humanidad del Cristo, podemos organizar la sociedad. Si pretendemos organizar las sociedades con la divinidad del Padre, en esa Trinidad, la sociedad va a ser un fracaso, que es lo que le pasa a una sociedad como la colombiana, invocando la protección de Dios. ¿Es cierto? Y hay una cosa gravísima, porque allí asumimos como modelo algo que es divino, no algo que es humano, que tiene errores, que es falible. Entonces, en el cristianismo, todo ese modelo ético va a estar determinado por el cristianismo, y entonces esos jerarcas de la iglesia, todos esos que ustedes en las obras de arte encuentren con una pluma en la mano, son padres de la iglesia, son 4 padres de la iglesia. Esos jerarcas de la iglesia van a establecer unas normas, unos reglamentos, unos comportamientos que rayan a veces en el abuso,
Pensemos por un momento lo que en el siglo XI representaron las leyes sálicas. Supongo que ustedes las estudiaron bastante y las conocen muy bien, pero esa ley sálica establece una forma de ordenamiento social que, que hoy necesita ser repensada, ¿cierto? En la ley sálica, ustedes saben que la principal norma es que la mujer no tiene derecho a nada, no tiene derecho a heredar, no tiene derecho a vincularse institucionalmente con nada, y que se estableció esa ley sálica con el único propósito de evitar que las mujeres pudieran ejercer el sacerdocio. O que, para que lo entendamos de manera más práctica, es a partir de la ley sálica que los sacerdotes católicos no se pueden casar, no pueden tener hijos. Porque con eso se evita, si evitamos que el sacerdote se case y tenga hijos, evitamos que el papa tenga un sucesor por sangre, como sucedía con las monarquías. Ese es el gran asunto allí. Miren que la norma religiosa allí se convierte en ordenadora social, pero también en norma jurídica, porque entonces la mujer tampoco tiene derecho a heredar. Quien hereda es el hijo mayor o el hombre, el tío o el hermano. Digamos que es un modelo totalmente contrario al que se está viviendo simultáneamente en esta Mesoamérica, en la que el orden era matriarcal. Es con la ley sálica que se establece todo ese orden patriarcal que ya los romanos venían depurando a través del pater familia, que ustedes leyeron seguramente con don Fustel de Colanges en el origen de la familia, que él nos cuenta cómo sucede toda esa transición de valores, toda esa transición de propiedad y esa fórmula de ordenamiento social. Claro, en el siglo XV, cuando se presenta la ruptura entre la Iglesia católica con las protestantes, entre Inglaterra y Francia, entre Inglaterra y España, allí todo el modelo ético se nos va a transformar. Y ese modelo ético es el que aquí nos interesa sobre todo resolver para poder entendernos en lo que somos hoy, en cómo funciona el derecho hoy. Porque para el modelo cristiano católico, el modelo de ordenamiento social está determinado por Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y ese creador del cielo y de la tierra, Dios Padre Todopoderoso, es blanco, es hombre y nunca trabaja. Y ese es el modelo que va a asumir el catolicismo. Es decir, para el catolicismo el trabajo se convierte en una muestra de suciedad en el alma, ¿cierto? El trabajo es un castigo. Trabajar es algo indeseado, es inapropiado. Y eso ustedes lo ven todavía hoy en esta sociedad, ¿cierto? Desde el negrito del batey en la música hasta las expresiones cotidianas del trabajo como negro para vivir como blanco. Aquí, digamos que ese asunto de estudio para no tener que trabajar, de que para que usted no tenga una vida como la mía, tiene que lograr unos títulos, que el doctor, el abogado, el médico, el ingeniero, el profesor no limpia su escritorio porque ese trabajo no es para él, no es digno de él, ni barre su oficina porque para eso hay otros menos preparados. Todo eso es un asunto absolutamente resultante de la implementación de una moral, ojo, de una moral católica. El otro lado de la moneda, es decir, el protestantismo luterano, calvinista, asume una actitud totalmente distinta, porque para ellos el trabajo es la oportunidad que tiene el ser humano de demostrarle a Dios que es digno de su gracia. Entonces, para los luteranos, para los calvinistas, para los protestantes en general, trabajar es una manera maravillosa de representarse frente a los demás. Eso es genial cuando usted lo piensa hoy. Miren un tipo como Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo por los últimos 20 o 30 años tal vez, no deja de trabajar ningún día, no para de trabajar, sigue trabajando. Y usted ve esos millonarios gringos, y todos se la pasan trabajando, todo el tiempo. Tienen toda la plata del mundo y siguen trabajando.
Y trabajar es trabajar, es de verdad trabajar, no es fingir que trabajan. Ustedes ven en Europa todas estas clases altas, ¿cierto? En esa Europa protestante, y siguen trabajando, no importa que tengan toda la plata del mundo, siguen trabajando, porque para ellos el trabajo es eso, es la posibilidad de reivindicarse frente al otro y frente a Dios. Hay una lectura ética ahí muy interesante, contraria totalmente al catolicismo, totalmente contraria. Eso hay que entenderlo de manera absolutamente clara, porque en el catolicismo, que es el que tenemos en América Latina, trabajar nos convirtió en una cosa terrible. Entonces, claro, cuando se da todo ese proceso de conquista, nos llegan esos valores de España, que son los valores católicos. Por lo tanto, el que llega aquí no llega a trabajar, sino llega a poner al otro a trabajar. ¿Para qué? Para no tener que trabajar él. De hecho, cuando ustedes piensan en lo que significa el Colegio del Rosario, primer colegio de abogados de este país, para ingresar a estudiar al Colegio del Rosario originalmente había que presentar certificado de blanco. Y el certificado de blanco era una prueba documentada y con testigos de que ni el estudiante, ni su padre, ni su abuelo habían trabajado jamás. Nunca habían tenido la necesidad de trabajar. Con eso demostraban que eran blancos. Por eso aquí el indígena y el negro se convirtieron en los ejecutores de esas labores cotidianas que el blanco consideraba que no podía, y hoy funciona igual. Ustedes se dan cuenta que un sujeto con cierto nivel de renombre aquí no carga ni siquiera su propia sombrilla, no carga su maleta, no la carga, pone a otro a que le cargue. El general no carga la sombrilla, ni el maletín, ni el canasto del mercado, ni la bolsa de la compra. Pone al que está por debajo de la que la compra, a que le cargue eso. A que normalmente el profesional no lava su ropa, no manda que la lave otro, porque asumimos que hay tareas de alguna manera indignas de una condición de blanqueamiento social que exploraremos seguramente en otro momento. Pero digamos que eso cambia totalmente la sociedad. Para las sociedades protestantes, es decir, del río Bravo para arriba, o en Europa, el asunto es distinto. Allá cada uno va al restaurante y recoge sus platos y los lleva al lugar donde se deben poner, no tiene que ponerse no espera que venga la mesera a limpiarle la mesa, porque no tiene por qué, porque la mesa siempre está limpia, y está limpia porque cada uno la limpia. Miren que ahí hay un valor ético también, ¿cierto? ¿Cuál es el reconocimiento que tengo en el otro? De alguna manera, ellos entienden muy bien todo ese modelo hedonista del que les hablaba ahora, ¿cierto? Porque en el modelo hedonista hay unos principios básicos, como por ejemplo que el autocuidado o el cuidado de sí mismo es fundamental, es una norma comportamental. Yo tengo que vivir cuidándome a mí mismo. No me puedo enfermar, no me puedo dañar, no me hago tatuajes, no me hago piercing, no me pongo en una posición de peligro. El cuidado de sí mismo, pero también el reconocimiento a través del otro. Yo me reconozco a través de ustedes. Ustedes, ¿yo por qué podría decir que soy profesor? No me gusta esa palabra, pero pues porque están ustedes, porque ustedes lo convalidan con sus preguntas, con sus ejercicios, con sus reflexiones, con sus análisis. Es decir, que yo soy solamente a partir de ustedes. ¿Y usted por qué podría decir que es abogado? Porque tiene un título. Es decir, porque una institución, los reconoce como eso, no porque sabe de derecho, sino porque hay un reconocimiento a través del otro. Miren que son fórmulas bien interesantes de entendernos como entes ordenadores, como sujetos sociales y de derechos, si se quiere. Entonces, allí hay otra transición en ese modelo de ruptura religiosa. Y posteriormente, la Ilustración, va a surgir esa idea maravillosa de que es el hombre el que crea su propio ordenamiento, su propio destino, y ya no es la iglesia que por poco más de 10 siglos había estado ejerciendo esa tarea. Y entonces a partir de la Ilustración es el hombre el creador de la norma, el hombre creador del modelo, el hombre creador de la regla, ¿cierto? De la vía a través de la cual ha de conducirse. A eso es lo que llamamos la Ilustración o el iluminismo, si quieren ustedes. Esa fórmula a través de la cual, desde preceptos
Ahora, filosóficos, se van a desarrollar los modelos comportamentales que sustenten los nuevos órdenes sociales. ¿Por qué decimos que nuevos órdenes sociales? Porque en ese momento ya América empieza a ser parte de ese contexto, y lo que se ha encontrado Europa en relación con América es que aquí hay otro mundo, otras cosmovisiones, otras prácticas, otras comidas, otros climas, otras fórmulas, y que por tanto todo eso que la iglesia tradicional les había vendido como única verdad, se cae, porque en la Biblia no aparece América, porque en la Biblia no aparecen los indígenas, porque en la Biblia no aparecen las guayabas, no aparecen los mamoncillos, no aparecen las guanábanas, no aparecen los caimanes, ¿cierto? Porque en la Biblia restringe su visión a un mundo que era el que vivían quienes la escribieron. Ahora los europeos de la Ilustración, y en esto sería muy bonito, les recomiendo, les sugiero, que lean a Voltaire en un cuento maravilloso que se llama El Cándido o el Eterno Optimista. Porque allí Voltaire logra presentarnos de manera clara esa sorpresa, ese maravillamiento, pero también ese susto tremendo que hay para los europeos cuando se encuentran con América, ¿cierto? Porque, y aquí quizás un poco pensándolo desde el psicoanálisis sería muy interesante, porque esa llegada de los europeos a América en 1492 representa el terror mayor, ¿cierto? Porque es perder todo el piso que sustentaba sus creencias. Es entender que no son únicos en el mundo, es entender que mucho de lo que les dijeron era mentira, es entender que hay mundos mucho más grandes que, que el propio. Si ustedes hacen el ejercicio hoy, y los invito para que lo hagan, midan Europa en relación con América, ¿cierto? Y toda Europa, desde lo que se llamó Cortina de Hierro, es decir, desde Hungría hasta España, toda completica, cabe en Argentina. Toda Europa cabe en Argentina. Es decir, Argentina es más grande que toda Europa. Y eso tiene que dar una idea tan aterradora como que hoy dijeran, vea, descubrimos vida en otro planeta. ¿Cómo así? No somos los únicos. Eso aterra, eso espanta. Entonces los comportamientos se van a modificar. Claro, si el comportamiento estaba dado por una elección divina de unos pueblos, de unos modelos religiosos, entonces todos los que hay aquí no responden a eso y se comportan de otra manera. Y ahí habríamos que entenderlo. Ya para el siglo XV se ha consolidado todo ese modelo patriarcal. Es decir, en Europa todavía hoy, siglo XXI, año 2021, asumamos que doña Juliana Pico se va para Estados Unidos o se va para Europa, para allá, de Francia para arriba. España no es Europa, España es el norte de África. Pero Juliana Pico se va para Europa. Y allá en Inglaterra, en Holanda o en Estados Unidos, usted se encuentra con un joven o con una pareja que le parece ideal y contrae matrimonio. Inmediatamente Juliana Pico. Juliana Pico, ¿qué otro apellido tiene? Sierra. Pico Sierra pasa a ser Juliana Smith o Juliana Johnson, ¿no? El apellido de su pareja. Desaparece de una vez el Pico Sierra. Es más, en Europa, tanto como en Estados Unidos, la gente tiene un solo apellido, el del papá, porque es un modelo patriarcal y eso a nadie le parece que viole los derechos de las mujeres, ni que atente contra los feminismos, nada. Como una forma de ordenamiento social, un ethos comportamental, se tiene un solo apellido, el de la pareja masculina. No por un asunto de sometimiento, no, por un asunto de ordenamiento social. Aquí en América Latina parece que es muy importante tener dos apellidos. Y entonces Rafael Alberto Gómez Ospina, y me lo pone completico ahí. Y eso es tan grave que aquí en este país, en este pedazo de tierra que llaman Colombia, hasta hace poco más de 20 años, estaba prohibido que la gente tuviera un solo apellido.
y lo prohibía la sociedad misma, y lo prohibía por vía del rechazo, ¿cierto? El que tenía un solo apellido se decía que era un hijo natural. Mire eso tan espantoso, hijo de la naturaleza. No era un hijo de la cultura, de la tradición, no, era un hijo natural. Y entonces, imaginen, los abogados que nunca vieron ética y bioderecho, se inventaron una norma medio pendeja, y es que los hijos naturales debían llevar los dos, miren, puro bioderecho, ojo pues, los dos apellidos de la madre. Por lo tanto, un hijo de una madre soltera realmente no es su hijo, es su hermano. Es su hermano. Magdalena, voy a utilizarla como ejemplo. No, ¿qué es eso? Vamos a ver, Magdalena, ¿puedo utilizarte como ejemplo? No está. Claro, profe. Bueno, asumamos hipotéticamente que Magdalena tiene un hijo como resultado de una aventura. Y la tengo. Y entonces tiene un hijo. Y ese hijo de Magdalena, en términos institucionales, tendría que llamarse Pedro Morales Castañeda, asumiendo que la pareja fuera Morales. Pedro Morales Castañeda, pero resulta que el señor Morales desapareció. O nunca supo. O fue una aventura pues de un ratico, lo que sea. Entonces, el hijo de Magdalena se llamaría Pedro Castañeda García. Tiene los dos apellidos de la mamá. Por lo tanto, es, jurídicamente, hermano, es hermano de la mamá. Y es Ahí hijo tienen de... un problema de bioderecho, vea. Sí. Y tiene que ver todo con todo este cuento que les he venido echando. Como esta sociedad exige dos apellidos, porque si no, usted es un animalito que solamente tiene un apellido, que normalmente, hasta hace muy poco, los únicos que tenían nombre, no tenían apellido. En esta sociedad, ¿quiénes serían? Tenían solo nombre, no tenían apellido. No, profe, y la otra cosa, que usted no menciona el apellido de la mamá, me dice, ¿que esto tiene mamá o qué? Pues, claro, es eso. Pero hasta hace muy poco había unos profesionales que no tenían apellidos, los peluqueros. ¿Cierto? Los peluqueros se llamaban Felipe, se llamaban Andrés, se llamaban Antonios, se llamaban Juan, no tenían apellido y nadie moría, pero ojo, porque peluquero también tenía una connotación que culturalmente era cuestionada. ¿Cierto? Su elección o su comportamiento o sus estéticas resultaban objeto inapropiado. A mí me pasó, yo estudié en el anglo-colombiano, yo me gradué del bachillerato, lo que llaman secundaria hoy, del anglo-colombiano, un colegio muy, muy pupi en Bogotá, como decíamos la semana pasada, estrato 32, y me gradué de allá. Y 2 años antes de graduar, a cualquier estudiante allá le hacían un acompañamiento vocacional. ¿Qué va a hacer cuando termine? Bueno, ingeniero, le daban más matemáticas. No, que yo quiero ser escritor, le daban más lengua castellana. Si yo quiero ser, y le daban más. Y cuando a mí me preguntaron, yo por rebelde que siempre he sido, yo quiero ser peluquero. Y eso causó que casi me expulsaran del colegio. Un egresado de nuestra institución no puede ser peluquero. Generaste más polémica, profe, que un berraco entonces. Claro, pero mire qué es lo que funciona hoy todavía. Si un hijo todavía hoy dice, hombre, yo lo que quiero es estudiar artes, no, papito. Estudie Derecho porque a mantenidos bastante tengo con su mamá. Estudiar arquitectura. Entonces, mire que todavía hay un asunto que tiene que ver con eso. Entonces, mire que son etos comportamentales que devienen necesariamente de modelos religiosos medievalistas y que en sociedades como las latinoamericanas, siguen teniendo mucha fuerza, siguen teniendo mucho peso. Y entonces, ¿cómo construir órdenes jurídicos acordes con el contexto y que respondan por la diversidad, por la inclusión, si seguimos enarbolando como bandera de ordenamiento social principios religiosos excluyentes? Hasta hace quizás 20 años en este país era muy difícil encontrar a alguien que no se reconociera como católico.
Los últimos 20 años se han multiplicado las distintas iglesias y las distintas formas de culto que han permitido otro tipo de elecciones. Pero todavía, por ejemplo, para los cargos de elección popular es importantísimo el credo que se profesa. Pues no, yo soy cristiano o yo soy católico, pero alguien que diga, no, hombre, yo soy ateo, a ver si lo dejan posesionar como alcalde. A ver si le admiten siquiera inscribir la para candidato presidencial o para concejal. No, ese es ateo, no se puede. Y mire que es un ethos comportamental allí, que tiene que ver con lo moral. Como no somos capaces de diferenciar las prácticas religiosas, una pelea que se dio desde el siglo XV. ¿Cierto? La gran lucha de la Ilustración fue esa. Ojo, por un lado la Iglesia y por el otro lado el Estado, porque esa mezcla o esa pelea entre los dos nos llevó a esas guerras cesaropapistas de la Edad Media. Pero en el siglo XV dicen, no, un momentico, vamos a separarnos. Por un lado, el Papa, y esto es todo resultado de la lectura de Aristóteles por parte de Tomás de Aquino. Cuando el gordo Tomás de Aquino lee a Aristóteles, le entiende y dice, ah, claro, el truco es simple. Una cosa es lo espiritual, que eso lo gobierna el Papa, y otra cosa es lo carnal, lo corporal, lo temporal, que eso lo gobierna el emperador. Y entonces dividimos iglesia de Estado. El Papa cobra unos óbolos, unas limosnas, hace unas recolectas económicas con la cual sustenta su andamiaje, su estructura. Y el emperador otras. Pero ni el emperador se mete en la iglesia, ni la iglesia en el imperio. Esa pelea del siglo XV, aquí ni siquiera se ha podido. Aquí todavía, no sé si ustedes lo saben, todavía es el primer país, el único país del mundo que tiene concordato con el Vaticano es Colombia. Es decir, que aquí todavía cualquier norma tiene que estar sometida al escrutinio del papado. El único país del mundo. Es decir, el único país del mundo que no ha logrado hacer la separación entre iglesia y Estado es este. Por eso es que una discusión, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, en torno al aborto. No, porque eso es pecado. No estamos hablando aquí de religión, estamos hablando de derechos. Aquí no hablamos en términos de pecados, sino en términos de delitos. Pero aquí pretendemos que los pecados son una potestad del ordenamiento jurídico, no el pecado es del Papa, eso es del cura, pero no hacemos esa diferenciación aquí todavía entre iglesia y Estado. ¿Cierto? Aquí todavía en nombre de Dios, fuente de todo poder, decía la Constitución del 86, el Congreso de la República decreta, promulga y ordena que Colombia es una nación blanca, católica, prohispánica. Y uno, pero ¿cómo que blanco esta vaina? Si aquí esto hay negros, hay indios, mestizos, zambos, mulatos, tercerones, cuarterones, salto atrás, tente en el aire, todas las categorías étnicas están aquí. Pero cuando me dijeron desde la Constitución del 86 y me lo repitieron por más de 100 años, por 105 años casi, Colombia es una nación blanca, entonces ser morenito como yo, ser mestizo como yo, hijo de indígenas como soy yo, imposible. No, aquí todos somos blancos. Entonces el negro se volvió insulto, el mulato no existe, el zambo no existe, el indígena no existe, porque la Constitución decía que Colombia era una nación blanca, que es una nación católica. Por lo tanto, no, aquí no hay adoradores del sol, ni de la luna, ni de la Pachamama, ni de otras, todos somos católicos. La Constitución nos lo repitió por más de 100 años. Entonces no es que seamos tontos, ni que seamos malos, que somos el resultado de unos discursos que no se reflexionan y que se repiten constantemente. Profe, Entonces, dígame, Rafael. a ver, una curiosidad. Entonces, si deduzco yo, porque volví a tocar el tema, yo me quedé como curioso. Entonces, el gran fundamentador de la religión católica es Tomás de Aquino. ¿Sí? Él es el que la funda como institución okay. Ya. Y Aquino tomó el legado de Aristóteles. De Aristóteles. O sea, todos los textos de Aristóteles. Conclusión, ya. Claro. Entonces, él hizo una mezcla muy bella, porque tomó el modelo estoico como práctica cotidiana
Y entonces miren que hay unas bobadas como que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Todo el tiempo sintiéndose culpables. La Miren Biblia que, salió. claro, entonces se tomó todo lo que causara dolor porque era estoico y se impuso como modelo comportamental cotidiano, ¿cierto? Pero la estructura institucional de esa iglesia la da Aristóteles, a través, pues la da Tomás de Aquino a través de los textos aristotélicos, porque Aristóteles sí entendía muy bien lo que eran las estructuras. Por eso Aristóteles nos establece, primero, los principios de la lógica, ¿cierto? Entonces, principio de no contradicción, las cosas no pueden ser y no ser en el mismo tiempo y en el mismo lugar a la vez. No pueden ser. Esa bobada que tienen algunos que uno les pregunta, a ver, Rafael, ¿te gusta el cine? Sí y no. Eso no funciona, eso no es lógico. Eso está arriba o abajo, en las dos partes. Eso Más no o funciona. menos, más o Más o menos. menos, eso no existe. En la lógica aristotélica eso no existe. Y miren que en ese sentido la estructura jerárquica de la Iglesia Católica es clarito. Eso es aristotélica total. Aristóteles establece una forma de ordenamiento del mundo, para entender el ordenamiento del mundo, que se denomina el motor inmóvil. Es decir, un motor que está quieto, el motor, pero a la vez se está moviendo todo el tiempo. Entonces, todas las esferas se están moviendo, pero el motor no se mueve. Y eso es la Iglesia Católica. Es una estructura totalmente sólida, organizada, estructurada, y entonces el Papa está quieto, ese no se mueve. Ese es por secula seculorum hasta que apareció este alemán que renunció. Pero él está quieto ahí. Y los obispados, los curas, los obispos, todos se están moviendo. Todos se están moviendo. Pero todos están amarrados a lo mismo. Tienen una doctrina totalmente errada. Eso es Aristóteles. Por eso el modelo aristotélico es tan importante entenderlo, no solamente en términos éticos, sino en términos científicos. Ahí nos vamos entendiendo en términos comportamentales hoy, porque veo a Rafael siempre y me acuerdo de la mayoría de colegios públicos en los que encima del tablero no estaba la foto de Simón Bolívar, no estaba la foto de un científico, había un Cristo, ¿cierto? Había un Cristo en todos los colegios públicos. Un Cristo, y yo, venga, pero ¿y si yo no creo en eso, si a mí no me gusta? No importa, tiene que creer en Cristo. Y en las izadas de bandera y en los actos públicos, misa. Y en la inauguración de la empresa, misa. Y en muchas de las empresas, por lo menos hasta hace 20 años, usted llegaba a la empresa y lo primero que se encontraba ahí era una imagen de la Virgen o una imagen del Jesús no sé qué, un Cristo. No se encontraba el reglamento del trabajador. Y para inaugurar la empresa, misa. Sí, señor, así es. ¿Y dónde se posesiona el presidente? Enfrente de la catedral. No enfrente de la biblioteca Luis Ángel Arango. No enfrente de la Universidad Nacional, no. Al frente de la Iglesia Católica. Entonces miren que ahí hay un etos comportamental. La primera era una misa. Claro. ¿Y cómo se llaman la inmensa mayoría de los pueblos? Santa Teresa, Santa Ana, San Juan, San Antonio, San Pedro. Nombres de santo. Entonces miren que ese ideal religioso nos permea totalmente y nos lleva a comportarnos, ojo, mucho cuidado con esto, no como ciudadanos, sino como creyentes de una fe. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo en términos de ordenamiento jurídico y de ordenamiento urbano, porque se supone que usted tendría que llevar su ciudadanía a todos sus actos. Yo como ciudadano, pero la gente está hablando, entonces uno le voy a hacer una pregunta a Rafael, y entonces me dice Magdalena, ay, no, qué pecadito, no le pregunte. Y miren que en el lenguaje aparece todo ese asunto religioso. Y ahí está, y es gravísimo. Y es grave en tanto que no nos permite reflexionarnos, sino que nos obliga a repetirnos, porque la iglesia tiene un principio, y es fe. Fe. Usted no cuesta, ¿qué significa fe? Y usted se va para la iglesia y ya le dice, vea, ¿usted cree en Dios Padre? Sí creo, sí creo, sí creo, sí. Y usted repite y repite, pero no piensa qué significa eso. Repite y repite. Cuando usted asume eso como práctica de vida, la lleva a la universidad. Y entonces usted llega a la universidad
llega a estudiar derecho y empieza, es que fulanito dice, es que el código dice, venga, ¿y usted qué piensa? No, no importa lo que yo piense porque el código dice. La fórmula romana es magister dixit, ¿cierto? El maestro dice, es que el profesor dijo, venga, pero ¿y usted qué? No piensa que el profesor se puede equivocar, que el mundo ya cambió, que hay otras fórmulas. No, el código dice, venga, pero espere, no es lo que diga el código, es, venga, interpretemos el código. El gran problema del abogado hoy, el gran problema es que no ha podido entender que antes, hasta hace 20, 30 años, los abogados estaban para defender derechos del Estado, del individuo, de la institución, pero el abogado era para defender derechos de la institución, del Estado, del individuo, pero defender, por eso se llaman abogados, los que abogan. Hoy el abogado no está para defender a nadie, el abogado está para interpretar la norma jurídica en contexto. Y eso nos cambia el mundo. Porque eso obliga al abogado a pensar, obliga a pensar. Pero usted tiene que interpretar la sociedad para poder crear la norma. Vea, todos estos sinvergüenzas que están ahorita saliendo de la cárcel y disfrutando de grandes palacios como si fueran cárceles, están allá por una cosa simple, porque sus abogados sí entendieron eso. Y entonces se dedicaron fue a interpretar la norma. Ojo, no hacer la exégesis. La exégesis se murió por allá con el hombre de la pirámide. ¿Cierto? No, ahora se Kelsen. interpreta. ¿Cómo? Con Kelsen, sí. Kelsen, que ese sí que nos trae problemas. Porque él nos dijo una cantidad de mentiras. Pero Kelsen nos decía cosas terribles. Hay que procurar la seguridad jurídica. ¿Y cómo procurar la seguridad jurídica en una sociedad que está cambiando? ¿Cómo lograr la objetividad allí? No se puede, porque ya no, la seguridad jurídica se logra a partir de conceptos. Y la interpretación jurídica se logra a partir de nociones. El derecho no tiene conceptos, tiene nociones. Por eso en el derecho hay tipos, porque se necesitan son nociones. Las nociones se van adaptando a las transformaciones de la sociedad. Por eso hoy es posible que ustedes escuchen un testimonio virtual, que ustedes asistan a una audiencia a través de Meet, de cualquiera de esas plataformas de entrevistas. Cambió la sociedad, cambió. Entonces cambian también las formas de ordenamiento de lo cotidiano, ¿cierto? Entonces miren cómo sí hay una transición que es importante irla pensando, pero que no podemos dejar de lado las prácticas sociales. La práctica social religiosa, para el caso de América Latina, es gravísima en términos jurídicos, porque aquí el abogado se comporta como si fuera un cura. El abogado se comporta como si fuera un sacerdote, un obispado, algo así, cuando en realidad tendría que ser, como efectivamente lo debería ser, o el abogado, un sujeto de comportamiento, ojo, de comportamiento liberal, ojo, no de partidos, yo no estoy hablando de partidos. Es decir, un tipo que es capaz de entender la sociedad, las transformaciones, de moldear su carácter y sus actos de acuerdo a las expectativas, a las necesidades y las posibilidades y las particularidades de cada contexto. Tendríamos que hacerlo así. Pero cuando seguimos creyendo que el abogado tiene la última palabra, eso es como que Dios tiene la última palabra, no, un momentico. El abogado tiene que interpretar, y para interpretar el abogado se sirve del antropólogo, del historiador, del profesor, del carnicero, del agricultor, del tendero, del ciudadano de a pie. Pues si usted no entiende, ¿cómo definimos normas si no entendemos la sociedad en la que nos movemos? ¿Cómo entender una norma creada en Bogotá para ser aplicada en Cartagena, cuando está probado que los bogotanos difícilmente van al mar, pero son los que hacen las normas para Cartagena? ¿Cómo entendemos una norma creada en Bogotá para ser aplicada en el Amazonas, cuando tal vez el 1% de los bogotanos habrá ido al Amazonas, tal vez bajado hasta Villavicencio, y cree que todo eso ahí para abajo es monte? Pero todo el ordenamiento normativo se crea en Bogotá. A ver, ¿cómo entenderlo allí? ¿Cómo entender que la gente no obedezca la norma? Porque no la entiende, porque no la representa, porque no es como ellos.
Entonces ponemos horarios de trabajo. Todo el mundo debe trabajar en este país de 8 de la mañana a 12 y de 1 a 6. Va, dígale, son costeño, pues. Vaya, dígale a alguien en Montería eso, con esos calores tan bravos que hay. Pues ellos prefieren levantarse a las 2 de la mañana y trabajar hasta las 10. Ya se van para casa, trabajaron 8 horas, sí. Pero el bogotano que se va para allá en chanclas y con medias, va y los ve a las 10 de la mañana para la casa. Eso sí que son perezosos. No, no son perezosos. Se levantaron a las 2 de la mañana a trabajar para no tener que hacerlo debajo del sol. Y entonces la norma allí sí necesita una reflexión de contexto. Y esa reflexión de contexto pasa por conocer las prácticas sociales, pasa por conocer las creencias, pasa por conocer los discursos, pasa por conocer los ideales, los miedos, las expectativas de cada grupo social. Bien, yo me voy a callar aquí para darles la palabra a ustedes porque estoy seguro que deben tener una cantidad de preguntas y de apreciaciones que nos van a enriquecer mucho más. Así que pueden abrir sus micrófonos y bueno, conversemos. Profe, yo creo que, bueno, frente a lo que estaba compartiendo usted sobre la iglesia y todas esas cuestiones, yo creo que eso, para bien o para mal, siempre nos va a acompañar, pues porque es algo que ha pasado de generación a generación y que nos han inculcado a todos, grandes o chiquitos, eh, más adultos o menos adultos, a todos nos han enseñado ciertas cosas que enlazadas pues con lo de la iglesia, en especial lo de la fe. Pues la fe es creer en algo independientemente de lo que vos creas, así sea en el sol, en el dios de la luna, en el dios del sol, en el dios de lo que sea. Entonces, pues yo no sé, es como muy difícil desarraigar eso desde el, pues no sé, es muy difícil que ¿Usted cree de se verdad quite eso, Victoria de las Alejandra? personas. ¿Usted de verdad cree que es difícil hacerlo? Le tengo un ejemplo maravilloso. Hace 20 años no existían los celulares para todo el mundo. Y de un momento a otro todos aprendimos no solamente a manejarlos, sino a cambiar nuestras formas de relacionarnos. En cuestión de un año, todos aprendimos a negarle la sonrisa al otro usando tapabocas, a no saludar de pico. Y era una costumbre ancestral. En un año aprendimos a comportarnos de manera cuidadosa en la presencia y en la cercanía con el otro. En un año aprendimos eso. Cuando tú lo dices así, Victoria, a mí me llena de terror porque precisamente estamos enfrentando una cantidad de contingencias que nos han demostrado que se pueden hacer cambios importantes de manera corta en el tiempo, que no necesitamos procesos de larga duración, pero, o sea, se necesita voluntad simplemente para cambiarla. Pero si usted se presenta... Ah, no, claro, eso es cierto. Pero a lo que yo me refiero, bueno, sí sería muy bueno que se separara la iglesia de lo jurídico, porque obviamente esa relación ahí, eso está mal, no nos lleva pues a algo verdaderamente bueno. Pero yo lo digo pues en la sociedad, en el núcleo de la sociedad siempre va a estar algo por lo que vos crees, o sea, independientemente si es Dios o no Dios, que sea, ¿cierto? Eso es lo que pues creo yo. Bien. Juan Esteban iba a decir algo. Sí. Profe, sí, pues ya es como en la forma en como lo esté planteando la compañera Victoria, y ya pues según lo que hemos hablado y lo que se ha tocado el tema de conversación, ya el tema de la religión yo pienso que pasa a ser algo cultural, y nosotros tenemos como algo demasiado arraigado con el tema de la religión, pero obviamente pues sí, somos una sociedad que está en constante evolución, y también obviamente dado el caso se puede dar, usted dice que las cosas también son de costumbre, y estás trayendo como a colación, profe, el tema de la pandemia, de que cambiaron ciertas costumbres también, como lo es el tema de ser afectivos, de saludarnos de mano, de un abrazo, de un beso. Obviamente fueron cosas que tuvieron que haber cambiado por un bienestar para nosotros. Y ya planteando el tema jurídico con la religión, pues
para unas personas puede ser positivo, como para otras personas no lo puede ser. Ya eso es desde la perspectiva que da cada quien como tal esta situación, pienso yo. Magdalena, tienes la mano levantada. Sí, profe, gracias. Lo que pasa es que de todo lo que acabamos de compartir y de analizar desde lo que usted ve, ¿cierto? Porque es desde lo que usted ve y de lo que intenta transmitirnos, me quedé pensando, por ejemplo, en cómo se legisla en Colombia. ¿Por qué me hago esa cuestión? Porque, como usted lo acaba de decir, nosotros somos multiculturales, ¿cierto? Así es. Entonces, creamos un mundo de normas que supuestamente nos cobijan a todos, pero el legislador no se ha puesto a pensar, por ejemplo, que en Colombia hay comunidades ron, hay raizales, hay indígenas, ¿cierto? Así ¿Cómo es. por ejemplo, estos comunidades ron y estos que son, hay judíos y que son gitanos, para ellos es completamente normal dentro de su cosmogonía que un tío se case con una sobrina. Así Hombre, es. pues, para nosotros no. Y entonces nos llevamos a ese tío para la cárcel que porque cometió un delito con esa sobrina, que porque hubo un acceso canal abusivo y que porque además hay un incesto, pero hombre, es que dentro de su cosmogonía para ellos es normal. Y ellos lo están viviendo así. Entonces por eso me puse a pensar cuando usted decía, ¿cómo un bogotano legisla para que esa norma sea aplicada en el Amazonas? Y es completamente cierto. O sea, a mí siempre eso me ha generado dudas. Incluso yo creería que a veces somos excluyentes. La misma norma nos lleva a ser excluyentes desde el punto de vista que lo acabo de compartir, ¿cierto? A mí me tocó el caso en Sonsón de unos judíos y al papá y al tío, perdón, le impusieron medida privativa de la libertad que porque se había casado con una prima. Y él nos decía, pero es que todos somos familia, o sea, todos nos casamos con nosotros mismos. Y uno se queda como, bueno, ¿y ahora aquí qué hacemos? ¿Y aquí qué hacemos? Sí, Magdalena, hay un asunto que les planteaba yo ahora que se genera a partir de la adopción de principios monoteístas que asumen que hay una sola verdad. El principio maravilloso de la multiplicidad es el que nos enriquece de una manera muy bella, ¿cierto? Porque nos permite entender que hay otras verdades también que aunque no me gusten, son las que sustentan la existencia de un otro. A mí me inquieta en esa plurietnia y multiculturalidad constitucional, ya la veremos, nos dedicaremos una jornada por lo menos completa a la Constitución, cómo las niñas indígenas que logran su mayoría de edad con la menarquia a los 12 años, en su cultura pueden representar, pueden hacer y todo, pero la sociedad colombiana no lo acepta, porque tienen 12 años. Pero la sociedad colombiana tampoco le otorga un niño en adopción a una niña de 10 años. Una niña de 10 años va al bienestar familiar y dice, vea, yo quiero adoptar un niño. Le dicen que sí está loca. Pero si esa niña queda embarazada como resultado de una violación, la obligan a tenerlo. A ver. Total. Ahí Hágale está, pues. conductas de bioderecho y de ética. Jan, ¿ibas a proponer algo? O Han Montoya. Bien. Profe, Héctor, sí, sí. Y enseguida Héctor, que tiene la mano levantada. lo que yo iba a decir era que, pues, de todo lo que hemos hablado, que en un año, cómo hemos cambiado las cosas frente al tema de religión, de cómo se legisla, yo lo único que he inferido de todo eso es que todo empieza como en base a la costumbre, y de ahí lo que hacemos costumbre y lo que es moralmente bueno o malo, según el tipo de sociedad, lo volvemos leyes y lo hacemos positivizar de muchas maneras. Ese era mi aporte. Ya veremos eso. Héctor Jaime, ¿ibas a decir algo? No, profe, de pronto que me quedó levantada, qué pena. Bien, en relación con lo que plantea Jan, les decía que los hedonistas proponen un principio maravilloso que es el reconocimiento a través del otro. Entonces, yo tengo que reconocerme en la diferencia con el otro.
Es decir, ¿por qué yo puedo reconocer que yo no soy Rafael? Ah, porque yo no tengo ese tono de piel, o yo no tengo esos ojos, o esas manos, me reconozco a partir del otro. Entonces, ya nace un planteamiento que a mí me parece muy complicado, además muy sugerente de debates, porque en tanto que un Estado, y hay que entender que esto no es un Estado, pero en tanto que un Estado no se reconozca a sí mismo en sus particularidades, no podrá legislar para él mismo y seguirá, como está sucediendo en este país, asumiendo legislaciones ajenas como propias. Entonces aquí tomamos las leyes de España, las leyes de Estados Unidos, las leyes de Francia, las leyes de Italia, las leyes de España, y las copiamos, las plagiamos y procuramos imponerlas aquí, pero en esas leyes no nos reconocemos como ciudadanos, no nos reconocemos, porque digamos que el primer trabajo que tendría que asumir el derecho, los estudiantes de derecho, los abogados, es caracterizar realmente la sociedad en la que están viviendo, en la que están trabajando, para la que están legislando, en la que están ejerciendo, para poder entendernos realmente en la coherencia y en la pertinencia de la norma. Aquí se establecen normas que uno dice, pero ¿esto de cuándo acá? Esto no tiene ningún sentido, esto no tiene ninguna lógica. Yo recuerdo que el año pasado, en medio de la pandemia, el, la vicepresidente, la señora que oficia como vicepresidente, normatizaba casi que todas las familias deberían comer nueces, uvas pasas y frutas para compensar algunos. Esa señora no sabe en qué país vive. Aquí la gente ni siquiera tiene para un paquete de arepas. O sea, no tiene para una panela. Ahora se van a poner a comprar nueces y frutas y eso no les da, eso no hay cómo. Entonces establecemos una cantidad de normas que no tienen que ver con nuestro contexto. Aquí establecemos normas de estatura, por ejemplo. Y uno, hombre, pues, ¿cuál estatura? Aquí el promedio de estatura son 1,65, 1,67 de estatura. No, para trabajar aquí tiene que medir 1,80. Una forma de exclusión absurda, porque se trata es de que el trabajador parezca modelo gringo, que las secretarias todas tienen que obedecer a unas estéticas europeas. Pero no entendamos que es que aquí las mujeres se alimentan con maíz, con plátano, con yuca, que tienen una constitución física distinta. No, si no tiene eso, que se haga una lipo, que se haga un blanqueamiento dental. Pero, o sea, ¿por qué tenemos que parecernos a otros? ¿Por qué no nos reconocemos en lo que somos? ¿Por qué no reconocemos que aquí nos encanta algunos productos venidos de la tierra, que aquí no nos gusta la comida química? Pero aquí con la norma pasa lo mismo. Todo el mundo, aquí se inventaron en el 91 con esta vaina de la Constitución que ya veremos con más detenimiento, que esto era un Estado social de derecho. Bueno, ¿y de dónde sacaron esa porquería? A ver. De Alemania y de España. ¿Qué es un Estado social? Esto es un Estado. Esto no es un Estado. Un Estado moderno tiene el monopolio de la violencia y aquí hay paramilitares, hay guerrilleros, hay bandas en los barrios, ahí están los pelados, están los atractivos. El Estado no tiene el monopolio de la violencia. Aquí las armas están en poder de las empresas de vigilancia, de los paramilitares, de los muchachos. Entonces, esto no es un Estado moderno, ya no cumplió con la primera característica. Un Estado moderno tiene control territorial y aquí el territorio hace 2 años se perdió con Nicaragua. Pero también se ha perdido con Venezuela, pero también se ha perdido con Perú, pero también se ha perdido con Brasil, pero también se ha perdido con los paramilitares que tocó darles el rialito para que estuvieran 2 años por allá sin soberanía, y también se perdió con las FARC, que tocó darles también un poco de tiempo todo el sur del país para que no hubiera soberanía. Esto no es un Estado moderno. Es un Estado social. Aquí lo social es fundamental. Y la norma constitucional dice aquí que lo principal es lo privado, que los intereses privados están por encima de lo particular aquí, de lo general. Y nos lo demuestran los peajes, las carreteras, la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de la vivienda, todo eso que se supone que la Constitución defendía, la normatividad jurídica lo transformó en beneficio de los privados.
Entonces no es un Estado social, es un Estado de derecho. Aquí, mientras que la mayoría de los presos están aguantando hambre y durmiendo sobre una baldosa, hay otros presos que por su apellido o por sus influencias duermen en hoteles 5 estrellas, en fincas gigantescas y dan conferencias a todos los países de habla hispana porque tienen internet en la celda. Es un Estado social de derecho eso. Entonces ya allí tendríamos que hacernos la pregunta también, bueno, ¿qué es esta vaina? Porque si no empezamos por reconocernos en lo que somos, en nuestras posibilidades, en nuestras expectativas, en nuestras oportunidades, terminamos repitiendo lo que otros dicen como si eso fuera importante para nosotros. Revisen las bibliografías de sus cursos y eso están llenas de extranjeros. En Medellín yo conozco abogados que publican, que escriben, que piensan, que son unos genios realmente, pero nadie los lee porque son de aquí. Nadie los lee porque son de aquí. No, es que es mejor leer a los italianos, a los españoles. Hay que conocer de esa realidad, sí. Hay que entender cómo está funcionando el derecho a nivel global, sí. Pero pretender copiarlos, establecer normas aquí que porque en Estados Unidos las impusieron, crear instituciones porque en otro país las crearon, eso no funciona. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna sugerencia? Profe, yo, Dime, Juliana Pico. pues profe, no sé si yo estoy equivocada, pero yo creo con lo que el tema que estaba hablando ahorita sobre lo de las normas, yo creo que es como falta de representación pues de los políticos que en el momento pues, nos representan, porque ellos hacen las normas o hacen todas estas leyes y toda esa legislación pues a beneficio de ellos o a beneficio de las personas que le patrocinan las campañas políticas. Entonces, para mí la democracia en Colombia es para las personas que más plata tengan o según el patrocinador que tengan. Entonces, cuando ellos están en campañas, se vuelven a llegarme al tema religioso. Muchos se vuelven cristianos, que creen en Dios, entonces como que a creerse en personas que no son, pero para convencer a los pobres, digámoslo así, disculpe la palabra, porque, o sea, no ignorantes, como que se creen todo el cuento como el ser perfecto, el modelo perfecto que quieren mostrar estos políticos y detrás de esos políticos los representantes que tienen. Entonces digo que esa es la falta de representación porque ellos realmente no van a ir a ver la costumbre que hay en Cartagena o la costumbre que hay en Santander o en Cundinamarca, no van a ver la realidad de los estrato 1, estrato 0, o sea, no lo van a ver. Por ejemplo, los mercados que estaban dando en pandemia, daban mercados por familia 4 huevos, o sea, ¿quién va a comer con 4 huevos un mes? Nadie. 2 libras de arroz, que dos bolsas de azúcar y que cuatro atunes y con eso comían. Entonces ellos están allá sentados, viviendo bien, comiendo bien, con personas que les sirven, creando normas que le beneficien el bolsillo de ellos y las personas que los patrocinen. Bien, Juliana, yo creo que esa es una buena radiografía de lo que estamos siendo, lo que no deberíamos ser. Creo que hay una invitación aquí a estarnos pensando. Yo soy un convencido total de que estos espacios en los que se ponen estos temas en común, en los que nos damos la oportunidad de escucharnos, de invitarnos a pensar, de provocarnos a reflexiones, son cada vez más necesarios, mucho más si existe por lo menos la intención de empezar a hacer pequeñas transformaciones. Mi invitación cada semana va a ser a esa, que pensemos, a que debatamos cosas, ¿cierto? Yo aquí no tengo verdades, como les dije en el primer encuentro. Tengo propuestas de pensamiento. No sé si hay alguna otra duda, vayan pensando por favor en la idea, en el trabajo, en el concepto, en la teoría, en el autor que les interese, en el fenómeno, que les interese abordar como objeto de trabajo para este semestre. Ya tienen el calendario de evaluaciones. Por favor, traten de acogerse a él en lo máximo posible para evitar reprocesos. Bien, si hay alguna otra duda, la escucho y si no, vamos cerrando por hoy. Profe, por allá Dígame, en Rafa. esa época en Colombia existió la patria boba. ¿Ha cambiado mucho?
ha cambiado mucho la patria boba. No creo. Yo creo que ni esa era una patria boba, ni hay un punto de comparación. No era una patria boba. Quiero decir, es bobo creer que era una patria boba. En ese momento, la Gran Colombia obedecía a unas dinámicas latinoamericanas, es decir, en todos los países, desde México hasta Argentina, se estaba presentando exactamente el mismo debate. Mire que usted piensa en el concepto de patria boba, que porque estaban peleando aquí federalistas contra centralistas, que por eso era patria boba, y que mientras tanto los españoles venían a hacer la reconquista con don Pablo Morillo a la cabeza. A eso se le conoce como patria boba, periodo entre 1811 y 1815. Ese mismo fenómeno de discusión entre dos puntos de vista se estaba dando en México, se estaba dando en Perú, se estaba dando en Chile, se estaba dando en Argentina, porque estábamos empezando a proyectar la posibilidad de ser independientes. Habría sido realmente tonto pretender que sacábamos a los españoles de aquí y ya estábamos organizados. Lo tonto es pensar que éramos tontos en ese momento. Hoy, en cambio, que no hay esa discusión por sacar a unos, sino porque prevalezca un modelo. No creo que haya una patria boba, creo que hay una patria estúpida, porque el asunto con la bobada es que es fisiológica, es decir, en términos generales se da por una disfunción mental. Aquí lo que se está presentando hoy es una disfunción en relación con las posibilidades de pensar. Tenemos la posibilidad de pensar, tenemos la posibilidad de evaluar, tenemos redes sociales que nos permiten estar informados constantemente y desde distintos puntos de vista. Y sin embargo, una inmensa mayoría sigue optando por lo peor, por la violencia, por la agresividad, por los abusos, por defender al abusador. Ahí no hay lo que se consideraba en su momento patria boba. La patria boba era el debate entre Nariño, un esclavista del Cauca, que era dueño de media Bogotá además, y Caldas, otro esclavista, ¿cierto? Gente de plata que estaban tratando de quedarse con el poder, ¿cierto? Eso era la patria boba, lo que llamaron la patria boba. ¿Quién llamó a ese periodo la patria boba? La historiografía de los años 60. ¿Cierto? Henao y Arrubla fueron los historiadores que dijeron, no, ese periodo llamémoslo patria boba porque estaban peleando entre dos. Pero eran dos supergenios, o sea, Nariño, aquí no se ha logrado dimensionar el aporte tan tremendo de ese hombre a la humanidad en esa traducción de los derechos del hombre y en esa pelea tremenda, además con Santander encima, tratando de coronarle la esposa, en contra de Caldas, un sabio, por algo lo llaman el sabio Caldas. Cuando Humboldt vino por estas tierras, elogiaba a Caldas en sus esfuerzos académicos, en sus descubrimientos, en sus posibilidades, ¿cierto? Porque Caldas era una maravilla. Y de esa pelea terminó ganando ¿quién? España. Como de la pelea aquí, termina ganando ¿quién? Sarmiento Angulo, que sigue montando peajes por todos lados. ¿Cierto? Pero los monta, porque aquí no hemos sido reflexivos en nuestra cotidianidad para evaluar, venga, realmente sí se necesita este peaje. Realmente sí se necesita este impuesto. Si no lo reflexionamos, seguimos comportándonos con un acto tonto, realmente estúpido, porque es tener la posibilidad de elegir bien y lo hacemos mal a propósito, como un acto para castigar a otros. Como me caen mal los negros, entonces voy a votar por alguien que odia a los negros para maltratarlos. Como me caen mal los indígenas, entonces voy a votar por alguien que mate indígenas. Como me caen mal los pobres, voy a votar por alguien que mate líderes sociales. Eso no es un acto de bobada, eso es un acto de estupidez. Profe, pero mire que de pronto aparece personas con criterio en su momento. De pronto, pues yo sí me acuerdo, cuando Cassius Clay era campeón del mundo, que le obligaron a pagar servicio militar, como usted lo dijo ahora, para ir a la guerra, y él más bien renunció a la corona del mundo. ¿Al título?
Sí, Y al fue a la título cárcel. renunció y le quitaron todo, mejor dicho, y prefirió eso. O sea, que es una persona que tiene sus propios principios, sí, su propio criterio. Claro, pero ojo porque el contexto es muy importante. Aquí hay muchas personas con criterio, muchas. Se llaman líderes sociales.